que manifiesta nuestra devoción. Diga conmigo fuerte, nuestra devoción. Nuestra devoción. ¿Saben que me puse a escribir mientras alabábamos? Me puse a escribir algunos, ¿cómo sería? Adjetivos, ¿no? de Dios que usaban los salmistas o los escritores o los profetas. ¿Saben que en la Biblia se encuentra la palabra excelso, sublime, altísimo, majestuoso, glorioso, magnífico, maravilloso, espléndido, grandísimo y asombroso? ¡Wow! Eso era algo que ellos, no era algo solamente que lo decían, sino era algo que habían experimentado de Él, algo que habían comprobado de Él. Es como que no se encontraban más palabras. O sea, el vocabulario fue avanzando, fue creciendo en las generaciones, fue desarrollándose diferentes sinónimos, pero ellos no encontraban más palabras para describir la grandeza de Dios. Excelso, sublime, altísimo, majestuoso, glorioso, magnífico, maravilloso, espléndido, grandísimo, asombroso. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y nuestra devoción manifiesta esto. Diga conmigo, mi devoción por el Señor manifiesta todo esto. Debe ser a medida que Él crece, a medida que Él se va haciendo grande en nosotros, como venimos diciendo, como los que nos enseñó Meli el otro día también. Todo esto va creciendo dentro nuestro hasta desarrollar una devoción majestuosa al Señor, algo que quede como un asombro, algo que exprese en nosotros realmente que Dios es grande. Mira, Dios ya se da a conocer a sí mismo por la creación. Dice que la creación cuenta las glorias de Dios, que la creación manifiesta lo grande y poderoso que es Dios. Pero para el científico, para algunos incrédulos, para algunos ateos, eso no es así. Y a veces la grandeza de Dios se verá a través de nuestras vidas, a través del comprobar de nuestras vidas. Yo siempre digo que ¿cómo le testificamos a un mundo incrédulo, ciego, que Cristo resucitó de entre los muertos? No hay manera. O sea, si le buscamos lógica, no hay manera, solo la persona creyendo cuando te está frente a tuyo. Pero saben que una de las formas más poderosas de mostrarle a alguien que Cristo ha resucitado, porque Él ha cambiado nuestras vidas. O sea, nosotros hemos resucitado juntamente con Él. Este que estaba muerto en delitos y pecados, ahora vive por el poder de Dios. O sea, se produjo un cambio, se produjo una transformación. Hay una evidencia de que Cristo, ¿sabes qué? Realmente Cristo vive en vos. Porque algo produjo. ¿Se entiende? No sé si es complejo si lo pensamos lógicamente en decir que Cristo está vivo. Pero cuando uno lo transmite con la vida, lo transmite con su forma de ser, como en el día a día, en lo cotidiano, entonces la gente dice, realmente Jesucristo se levantó de entre los muertos. No porque lo vio en una película, no porque lo leyó en una Biblia o se lo contaron, sino porque lo está viendo en la persona que tiene frente a él. Y ahí las evidencias de que Cristo ha resucitado y de que Cristo volverá es una familia, una persona que está manifestando esa alabanza, manifestando esa devoción a Dios. ¿Se está entendiendo un poco lo que quiero compartirles? Primera de Timoteo 3:15. Voy a ir rapidito a la palabra. Primera de Timoteo 3:15 al 16. Cuando nosotros leemos las cartas que Pablo le direcciona a Tito, a Timoteo, no a las ciudades, sino a las personas, eso marca algo, ¿sí? Que no es lo mismo, no está destinado a un corazón de discípulo, a un corazón de hijo. No es para cualquiera, no es una carta generalizada a la iglesia en sí, sino que yo tengo que ver
a quién está dirigida. Y eso es importante, porque si está dirigida a un hijo mío en la fe, a quien yo engendré en la fe, mi hijo amado. Para Pablo, Timoteo era un vínculo especial, era su discípulo, era un hijo. Entonces, cuando nosotros tomamos cartas como esta, nosotros tenemos que decir, Señor, yo quiero ser como Timoteo. En parte quiero ser como Timoteo, quiero recibir esta instrucción como si fuera Timoteo. Amén. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál era el principio aquí? Saber cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Qué es? Mira algo que este es tuyo. ¿Qué es? La iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. ¿Y qué es esa iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Diga conmigo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Diga conmigo, misterio de la piedad. Por favor, dígalo con misterio de la piedad. La palabra piedad es la palabra eusebia que hablábamos el otro día, que significa devoción. En otras traducciones dice devoción. También significa entrega. También significa honra a Dios. Otra definición de esta palabra eusebia también es la palabra lealtad. Es decir, nuestra verdadera alabanza es aquella que nos hace fieles, leales a la verdad. Porque nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Aquellos que tienen un corazón de hijo, aquellos que se sientan a los pies del Maestro y oyen al Espíritu Santo y interactúan con Él, que se consideran aprendices, aquellos que dicen, sí Señor, yo no solamente voy de visita a la iglesia, yo sé que tú me has hecho tu iglesia. Entonces, se vuelven fieles a la verdad. Nuestra devoción al Señor manifiesta que estamos sujetos a su verdad. Vamos a decirlo juntos. Nuestra devoción al Señor manifiesta que estamos sujetos a su verdad. Y la palabra verdad, más que denotar que es el antónimo de la mentira, ¿no? Eso nos enseñaban en el colegio. ¿Cuál es el antónimo de la verdad? Mentira. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes pensaron que siempre era así? Pero más que nada, la palabra verdad significa realidad. Diga conmigo realidad. La realidad de Dios. Y la realidad es que Él ya no visita la casa. Él ya no visita la casa. Cuando nosotros nos vayamos de aquí, cerremos la puerta, bajemos la térmica y nos vayamos a nuestra casa, aquí no queda Dios. Porque Dios está en usted. Usted es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. O sea, su vida manifiesta una verdad. El aire que se respira en la casa es su realidad. Y tú y yo fuimos hechos columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe lo que es la palabra columna? Sí, se da cuenta lo que es, ¿no? Algo, ¿no? Y baluarte. Era como un soporte, era algo que sostenía el peso para que no se cayeran, era como algo que estaba cruzado con las columnas, ¿sí? Eso era el baluarte. Entonces, yo quiero hablarles de esto, que columna y baluarte de la verdad nos da la idea. ¿De qué le da la idea a usted? Diga conmigo, representatividad, representación. Ustedes son columna y baluarte ¿de qué? De la verdad, porque la casa de Dios está hecha de verdad, de la verdad de Dios. Entonces, ¿a quién representamos en nuestros días?
¿Nos representamos a nosotros mismos o representamos la realidad de Dios? ¿Representamos a Cristo en nosotros o representamos otra cosa? Esta devoción que debe ir creciendo, que debe ir consumiendo nuestras vidas al punto de estar tan identificados, tan comprometidos, tan entregados al Señor, que todos los que nos vean queden sorprendidos, queden conmocionados por la vida de Cristo que está puesta en nosotros. ¿Saben cómo fue cuando recibieron al Espíritu Santo? Toda la gente que estaba ahí, ¿cuántos dice que se convirtieron? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos se convirtieron? Cuando Pedro empezó a predicar, ¿cuántos? ¿Cuántos leen Biblia en esta casa? ¿Cuántos se convirtieron cuando Pedro predicó? Vamos, dígalo. Vamos, usted lo sabe, dígalo. ¿Cuántos se convirtieron cuando Pedro predicó? ¿Cuántos? 3,000. Vamos, ¿cuántos dan más? 3,000. ¿Cuántos cuando Pedro predicó y recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuántos se salvaron? 3,000 almas. ¿Sí? ¿Y cómo quedaron? Dice que los que vieron todo eso, que recibieron la palabra, ¿cómo quedaron? Atónitos. Cuando recibieron al Espíritu de Dios en esas personas y Pedro predicó y se salvaron y fueron bautizados, dice que recibieron al Espíritu Santo y todos quedaron como atónitos porque hablaban en otras lenguas. ¿Lo recuerdan? Gloria al Señor. Entonces, recíbame esta palabra. Vamos, levanta tus manos y recibe. Vienen días que tu mejor canción, que tu mejor alabanza serás tú mismo representando la verdad de Dios delante de otros. Delante de otros. Tu mejor canción, tu mejor alabanza, tu mejor devoción será lo que representas de esa realidad de Dios. Cristo vive en mí, tienes que creerlo, tienes que recibirlo. Cristo vive en mí, Cristo vive en nosotros, somos su casa, somos la representación de Dios, somos columna y baluarte. Todo lo que sostenemos en nosotros tiene que ver con el peso de la verdad que está en nuestras vidas, amados. No hay mayor devoción que aquella que es leal a la vida de Cristo en su interior. No hay mayor devoción que serle leal a la vida que portas. Tú no eres leal contigo mismo. A veces nos traicionamos hasta nosotros mismos. Tú eres leal con la vida que portas. Tienes que ser leal con la vida que tienes del Señor en ti. No hay mayor devoción que aquella que se vuelve coherente con lo que cree. Esto nos enseñaba Meli. Aquella devoción que se vuelve coherente con lo que cree. ¿En quién creo? Entonces mi coherencia tiene que ser con lo que creo. O sea, ser coherente. No hay mayor devoción que volverse coherente con lo que uno cree. La iglesia fue diseñada para vivir las realidades del cielo en la tierra. Y debemos ser coherentes con ese diseño. Dice que Él ya te puso, Él ya te estableció en un lugar celestial, Él ya te dio una nueva posición, Él ya hizo todo eso en nosotros, pero nosotros vivimos a veces como, a veces pareciera que las personas que no tienen a Cristo viven mejor que nosotros. Parece que les fuera mejor, que son más felices que nosotros. O pareciera que hubiera, no sé, un mayor progreso en sus vidas. ¿Saben por qué es eso? Porque Cristo es pequeño dentro nuestro todavía. Porque cuando Cristo crece dentro tuyo, tú eres la persona más feliz, tú eres la persona más gozosa, tú eres la persona más alegre, tú eres la persona más segura, tú eres la persona más convincente, más firme, más coherente con lo que el cielo dice. Eso es lo que tiene que producirse en nosotros. Por eso ser coherente con la verdad. Él te hizo columna para que si sepas cómo debes conducirte. Acá hay un problema, hay un asunto. Saber cómo conducirnos en la casa. Saber cómo desarrollar esta vida en nosotros. Ya el mundo que nos rodea vive en una incoherencia total. ¿Sí o no? Miramos el mundo y ahí viven una incoherencia, pervirtiendo los diseños de Dios. Pero nosotros, los que fuimos comprados a precio de sangre para ser la representación de las verdades eternas, no podemos asociarnos con la incoherencia del mundo. La incoherencia del mundo no tiene la sensibilidad de las cosas celestiales. Ellos no perciben las cosas del Señor, no entienden. Y nosotros no podemos asociarnos con esas incoherencias, con esas irrealidades. Nosotros no somos llamados a vivir de acuerdo a esa perspectiva. Y muchas veces están tan cerca nuestro. ¿Qué dijo Jesús? En el primer lugar donde yo voy a depositar
conflicto es en las casas. Yo no vine aquí, después él se convierte en paz, pero lo primero que viene a decir es, yo vine a traer una espada y vine a poner indisensión. Porque él viene a separar las cosas que no son de él. Viene a producir una coherencia del cielo en la tierra, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces es lógico que cuando tú recibes a Cristo, que es la verdad del cielo, la verdad eterna, produzca un conflicto en nuestros hogares, en nuestras familias. Y eso a veces no nos pondremos de acuerdo, tardará un tiempo, habrá un proceso. Dios viene a salvar a la familia, pero comienza por uno. En ese trabajo hay algo que se tiene que desarrollar en nosotros, que es esta devoción al Señor. Porque nosotros empezamos a serles leal, a honrarlos, a entregarnos al Señor. Y hay algo en nosotros que se empieza a producir, que es una coherencia, es una alabanza en la tierra. Nuestra alabanza es vivir para representar con nuestras vidas lo que creemos. ¿Cuántos me dicen a ver? Nuestra alabanza es vivir para representar con nuestras vidas lo que creemos. ¿En qué crees tú? ¿En qué crees? ¿Qué es lo que consume tu vida? ¿Qué es lo que te sujeta? Porque creer es ligarse a algo que creo, a una palabra de Dios. Mire, la pastora siempre me decía, yo siempre me até a esta palabra de Jeremías 33:3, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, ¿a qué crees? ¿Cuál es la palabra con la que te ligaste? ¿Cuál es la punta del ovillo que tomaste para empezar a desarrollar esta vida en nosotros? ¿Me entiende? O sea, y creemos que Cristo vive en nosotros, que Él se hizo uno en nosotros. Y esta es la palabra que tú tienes que capturar a los jóvenes, a los pres que están aquí. Tienen que capturar esta palabra. ¿En qué creen, hijos? ¿En qué creen? Entonces ustedes toman esta palabra y yo, mirá, no sé, no conozco mucha Biblia, no sé muchas cosas de Dios, lo único que sé es que Él puso a Cristo en mi vida. Y eso me es suficiente. Me es suficiente para creer. Entonces tú avanzas en la vida de esa manera y después todo lo demás se desarrolla. Eso sí, lee Biblia, consume Biblia, porque así sabrás lo que el Padre dejó escrito para sus hijos. Y creemos que Cristo vive en nosotros, que Él se hizo uno con nosotros y que ahora en más debemos ser coherentes con eso, debemos ser leales, debemos ser fieles con esta realidad. Todo nuestro alrededor nos confronta a vivir en incoherencia, a ser infieles, a ser desleales. Pero acá es donde la fe nos lleva a vivir humillados, donde nos lleva a postrarnos todos los días, donde nos doblegamos a su verdad, donde somos quebrantados por su gracia en nosotros. Hay instancias de la vida. Esto hablábamos estos días con pastores, amigos, y decíamos, claro, todos nosotros recibimos la gracia salvadora, la gracia que nos perdonó de nuestros pecados, que nos introdujo a la familia, que nos recibió como hijos, y esa gracia va a ir creciendo en nosotros. Pero ¿saben cuántos hermanos hemos experimentado después de maduros, después de crecido, después de que haber experimentado, no sé, o estar trabajando en un pastorado, o de estar sirviendo en muchas áreas, el proceso del quebrantamiento de la gracia? Y eso nos sucederá en alguna instancia de la vida. Tendremos que depender de la gracia, y si yo no conozco la gracia, no sabré. Entonces, mire, amados, nosotros tenemos que ser coherentes con las cosas del cielo, con las cosas de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que volvernos cada día más coherentes. O sea, ¿entiende la palabra coherencia? O sea, ser cada día más iguales, semejante a esta realidad. Semejante a esto que Dios espera de nosotros. Si Dios espera esto de mí, entonces yo me vuelvo cada día más coherente. No me quedo en un estado de incoherencia con las cosas de Dios, con los asuntos eternos, con las promesas que están en Cristo en nuestras vidas. Y eso es un trabajo de todos los días. Eso, ¿saben qué es? Eso es alabanza para nuestro Señor. Eso es alabanza, está precioso, es hermoso que te levantes por la mañana y le digas, gracias Señor por este nuevo día que me has dado de vida, gracias por tu amor Señor, celebro, qué hermoso eres, qué bello eres, gracias por darme vida Señor, gracias por hacerme parte de tu familia, gracias por recibirme como hijo. No sé cuántas cosas tan hermosas puedes decirle cuando abres tus ojos, pero mira, amados, no hay mayor alabanza que es la que manifestamos con la realidad
que está dentro nuestro. Esa es la verdadera alabanza. Es aquí donde los hijos se vuelven una alabanza, una por causa de la verdad, una verdad que nos consume, una verdad que nos atraviesa, una verdad que quita de nosotros todo lo que está desordenado, lo quita, lo arranca y nos enseña a vivir en la realidad del cielo. ¿Saben qué? La manifestación de esta devoción, ¿qué va a producir la verdad de nosotros? ¿Qué va a ser? Nosotros ya somos. Quiero que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Quiero que sepas que, no quiero solamente que... Mire, alguien que se conduce es alguien que se está moviendo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque sentado no te puedes conducir a ningún lado. Es decir, es gente que está activada en la obra del Señor. Es gente que se está moviendo en la casa de Dios. No es gente que está como un espectador. No es alguien que está mirando solamente, sino es alguien que se está involucrando con los asuntos eternos. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a involucrar con los asuntos de Dios, necesitamos saber cómo nos vamos a conducir aquí en la casa de Dios, ¿me entiende? Y para eso usted tiene que saber que Dios lo hizo su casa y que usted tiene que saber cómo conducirse en Él en la vida. Y de esa manera saber que Dios ha depositado una verdad eterna que nunca más se irá de usted. Es esa verdad que está en usted. Esta verdad que está en nosotros nos hace algo maravilloso, produce algo, ¿cómo se los puedo describir? Algo de sorprendente, esa es la palabra, algo sorprendente. Quiero buscar Salmo 99:5 y el 97:12. Voy a ir rápido por causa de la hora, pero quiero llegar a este punto. Lo que produce esta verdad de nosotros es una santidad, es que te vuelve santo. Hay algo que quiero rescatar esta palabra, porque tu vida empieza a manifestar algo que por ahí a veces ni cuenta te das. Empieza a manifestar algo. Miren lo que decían los salmistas ya. Salmo 99:5, exaltad a Jehová vuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Salmo 97:12, alegraos justos en Jehová y alabad, ¿qué cosa? La memoria de su santidad. Nuestras vidas de alabanza se convierten en una expresión de la pureza de nuestro Dios. Las personas empiezan a ver que tú eres distinto, eres distinta. ¿Por qué? Porque hay una pureza en tu interior. La verdad empezó a producir algo dentro tuyo. Empezó a producir una pureza. Levíticos 20:26. Esto es una promesa del Señor. Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y los he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Por qué estás aquí? Porque eres de Él. Porque eres de Él, no porque te trajeron, sino porque eres de Él. La palabra santo es la palabra kadosh en hebreo y significa puro, física, moral y espiritual. De ahí que santo es alguien apartado, es alguien consagrado totalmente para Dios. La palabra santo en griego es la palabra agios, que significa separado. De ahí es su sentido físico, moral y espiritual, separado del pecado, por lo tanto sagrado para Dios. La palabra en latín, santo, significa no común, no ordinario, dando la idea de que tú eres algo extraordinario. De que Él te separó del mundo, te compró con su sangre, te limpió con su sangre, te puso en la casa de Dios para ser columna y baluarte de la verdad. Tú estás en Cristo y Él te hizo extraordinario, fuera de lo común. Él te separó del resto para mostrar en ti que Él es santo.
Y esto es maravilloso, hermano. Vienen días de profunda limpieza en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos por causa de la verdad vienen días de profunda limpieza? Y cuando digo profunda, es profunda. Decirle que está lo tuyo. Cuando dice profunda, es profunda. Decirle, porque mira, no es una limpieza superficial. Es una limpieza de las cosas, que no es solo de lo superficial. Es una limpieza aún de las cosas que hemos escondido debajo de la alfombra. El otro día corrimos la heladera y había cada cosa. Y de la cocina ni te cuento. Tenedores, cuchara, cucaracha. ¿Viste cuando... Hasta esas cosas profundas va a limpiar el Señor. Decile que está al lado tuyo. Hasta esas cosas profundas va a limpiar el Señor. Ah, se ríen picarones, ¿no? ¿Cuánto hace que no corre en la cocina, no? Una verdadera devoción al Señor siempre nos lleva a ser santos, más apartados, más extraordinarios para Él, solo para Él. No es, mire, ahora voy a entrar en ese aspecto, pero no se trata solo de mis fuerzas mentales, de mi fuerza moral, de querer hacer algo o ser algo, sino que esto se trata, como lo dijimos, esto tiene que ver con una nueva naturaleza. Primera de Corintios 1:1, mire lo que dice Pablo. Primera de Corintios 1 al 3. Aquellos que hemos leído la carta a los Corintios. Mire, la carta a los Corintios es la carta a los niños espirituales. Es a los carnales. Pablo los clasifica como carnales por asunto de cómo ellos se manejaron en la vida conociendo a Dios. Entonces, Pablo, como un apóstol de la verdad, instaura regulaciones, pone un equilibrio, pone bases. ¿Me entiende? Porque ya tenían que haber sido ya grandes, maduros, y todavía eran niños, dice. Pero esto quiero que rescaten en esta palabra, por favor, se los pido. Primera de Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia. Vamos a leerlo juntos, ¿me acompaña? ¿Lo puede leer junto conmigo? Este versículo 2. A la iglesia de Dios, que está, en Pilar, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados, esto quiero decir en el verso 2, Pablo dice a los santificados, diga conmigo, a los santificados, llamados a ser santos. Cuando nosotros hablamos de justificados, santificados, ¿me explico? Eso significa que es lo que Dios ya hizo en la eternidad. Él ya te santificó, diga conmigo, Él ya me santificó. Pero pastor, cuando me pongo a verme a mí mismo, hay muchas cositas todavía raras. Hay todavía cositas ahí que necesitan ser limpiadas. Por eso, porque te llamó a ser santo. Te llamó, te apartó. Por eso dice que nos llamó con llamamiento santo. Nos llamó con llamamiento santo. Siempre Dios nos va a decir cuál es nuestra real condición delante de Él, en el plano eterno, en Cristo. Para que desde ahí en adelante tomemos conciencia de nuestro verdadero estado en lo temporal. O sea, en Efesios capítulo 1, Pablo dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya estás bendecido con toda bendición. No va a haber más bendición de la que ya te bendijo en ese plano eterno. Ya te santificó, ya te justificó, ya no tienes que hacer algo para justificarte delante de Dios, como era en la antigüedad. Él ya lo hizo por un sacrificio, ¿me entiendes? Y entonces ahí por la fe, te haces uno con eso y dices, Señor, yo recibo esta posición nueva. Hay algo que en ustedes se tiene que revelar en los días que vienen, y es que se tiene que revelar tu posición nueva en Cristo. Vosotros sois de la tierra y pensáis cosas terrenales. Nosotros somos del cielo y cosas celestiales hablamos, dijo Pablo. Ahí hace la diferencia, hace la salvedad. Entender nuestra posición eterna es clave para vivir una vida que agrade a Dios. Si nosotros entendemos dónde Dios nos puso en la eternidad, jamás podremos ser movidos de nuestra condición en lo temporal. Nada te va a mover cuando se te revela el lugar en que Cristo te puso. Tú no eres solamente
la realidad de Adán era del polvo venimos y al polvo vamos, ¿sí? Pero ese es mi viejo hombre, mi vieja naturaleza, este cuerpo que todavía no es glorificado. Ese va a ir al lugar, pero tú no eres de ese lugar. Diga conmigo, yo no soy de ese lugar. Yo estoy sentado en lugares celestiales en Cristo. Y en ese lugar yo estoy sentado justificado, salvado, santificado. Pero ahora aquí, en mi condición natural, en mis días en la tierra, lo que se espera de mí es que pueda manifestar esta alabanza, esta devoción al Señor a través de nuestra vida, que son una alabanza para Dios. Saben que el enemigo, por eso hay una lucha en el entendimiento. Usted lo tiene que entender. Usted tiene una lucha en sus pensamientos. Hay pensamientos del hombre y de la mujer que se levantan contra el conocimiento de Dios dentro de usted. Hay un conocimiento que es tu lógica, cómo te criaste, cómo te hicieron tus padres, lo que aprendiste en el colegio, contra el conocimiento de Dios que está en tu interior. Diga conmigo, en mí está la mente de Cristo. Hay un conocimiento eterno y confronta contra mi conocimiento natural de las cosas. Confronta, hay una confrontación. ¿Y el enemigo qué toma? Lo que toma parte el enemigo en este tiempo, en nuestra geografía, es cegarnos el entendimiento, para que tú no puedas conocer todo lo que Dios depositó en ti por medio de Cristo. Y quiero que lo sepa, porque ¿saben qué? Nosotros cuando vamos a tener nuestros devocionales con el Señor, cuando nosotros vamos a querer conocerlo más al Señor, lo que tú tienes es un conflicto interno. Le hablas a Dios, pero no te ves muchas veces en Él. Y lo voy a decir hasta el cansancio. Y la realidad del cielo es que tú te veas cada día más en Cristo. Más en Cristo. ¿Cuánto hay de Cristo en mí? ¿Cuánto consumió mi vida el Señor? ¿Cuánto hay de la verdad en mí? ¿Cuánta luz hay en mí? ¿Cuánto amor de Dios hay en mí? ¿Cuánto hay de Cristo en mi vida? Y esa es tu lucha interna de todos los días. Y él dice por ahí en 2 de Corintios, Pablo lo ve claro y dice que el enemigo se propuso cegar el entendimiento. Diga conmigo, se propuso. Esto habla de un trabajo continuo. Esto es una terquedad en lo que está haciendo. Es una pasión por lograr esta meta. Él se propuso y no lo va a detener. ¿Saben lo único que lo detiene? La iglesia que es entendida. La iglesia que entiende su posición detiene a aquel que se propuso cegar el entendimiento. Por eso Jesús dijo y te lo profetizó y te dijo, vosotros sois luz. ¿Vosotros saben qué es luz? Vosotros sois entendido en mí. Ustedes son entendidos en mí. Porque a veces pensamos que luz es, no sé, ¿qué salen estrellas de mí? No sé. Luz es entendido en lo que tengo, entendido en quién es Cristo en mí, entendido en el lugar en que estoy. ¿Cómo vamos a abrirle los ojos del entendimiento a otro si nosotros todavía no hemos abierto los nuestros? Tenemos que entenderlo eso. Diga conmigo, Él no tiene nada en mí. Vamos, dígalo, declárelo proféticamente por lo menos. Él, ahí viene Él, pero en mí no tiene nada y lo tienes que creer en ti. Él en mí no tiene nada, nada. La realidad de lo que eres para Dios, con lo que hoy te consideras, radica mucho en el entendimiento que tengas de tu posición eterna. Pablo dice, miren, ustedes, ahora yo después les voy a empezar a tirar las orejas, dice Pablo, tranquilo, todavía no llego hoy, pero yo les quiero decir el lugar en el que Cristo los puso. Y Cristo los santificó. Dios es tan santificado. Ustedes ya son apartados. Corintios, ustedes han hecho, se la han mandado una y otra vez. Ustedes son recontra carnales. Pero miren, todos los demás lo quisieron desechar, pero yo he visto en ustedes que Dios los apartó. Que Dios los santificó para ustedes. ¿Y saben qué? No voy a desistir hasta haber formado a Cristo en ustedes. Eso es maravilloso, eso es un amor apostólico, ¿me entienden? Tienes que entender esto porque muchas veces se enseñó mal que ser santo solo tiene que ver con realizar cosas que agraden a Dios. Pero ser santo no tiene que ver con una lista de reglas o prácticas a seguir. Ser santo tiene que ver con saber que hemos sido apartados para Dios. Tócalo al que está al lado tuyo y decirle, tienes que saber que has sido apartado para Dios. Cuando Pablo dice, cuando agradó a Dios revelar a mí en Cristo
cuando fui apartado desde el vientre de mi madre. Tienes que saber que has sido apartada para Él. Y que si eso se te hace, no te pinte, no te ponga, no hagas aquello. No se trata de eso, porque podemos maquillar al muerto por fuera. Podemos ponerle regulaciones al muerto por fuera, pero seguirá siendo muerto. Sepulcros blanqueados, le dijo Jesús a los de su generación, porque maquillaban al muerto por fuera. No es que tú te quieras hacer santo. Decirle que está lo tuyo, no es que tú te quieras hacer el santo. Ya, no te hagas el santito, ¿no? No es que tú te quieras hacer el santo. Es que tú, rendido en obediencia a su verdad, eres llevado a esa condición. Tú te rindes a la verdad del Señor. Tú le obedeces al Señor. Y Él te lleva. Él te atrae, te sustrae para sí mismo. Y no es algo, no quiero mentir, 100 veces no debo, ¿no? 100 veces no debo, y a la 101 te la mandaste. Claro, porque haces una fuerza mental, haces una fuerza contigo mismo para no errar, para no pecar, pero resulta que la naturaleza es más fuerte que ti, o que usted. Pero cuando Él crece, su naturaleza nos absorbe, y ya no es que hago cosas con mi fuerza. Entonces ya no alabo a Dios porque todos están cantando, ¿no? Miro para acá, miro para allá, están todos cantando, queda mal que yo no cante, ¿no? Están todos orando, queda mal que yo no ore, ¿no? Es que estoy orando en mi mente, pastor. Sí y no. Sí está bien y no están bien. No importa, que se lo revele el Espíritu Santo más tarde. No son la cantidad de horas que puedes orar o leer la Biblia. O el tiempo que puedas soportar de ayuno. O la fuerza que hagas para no pensar o ver cosas indebidas, lo que te hace santo. Es solo el hecho de estar rendido a su voluntad que eres hecho santo. ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con el Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo pasas buscando su rostro, conociéndolo, adorándolo? ¿Cuánto tiempo pasas? Porque cuanto más tiempo pases, más apartado serás para Él. Más tiempo Él tendrá en ti. La religión impone reglas. La vida de Cristo solo te muestra tu posición. Tu posición. La religión te impone reglas. La religión te viste por afuera, Cristo te hace santo por dentro para manifestar afuera. Para manifestar afuera. Y hay una pureza que empieza a crecer en nosotros. Hay una limpieza que Él está haciendo en nosotros. Hay algo que Él está produciendo en nuestras vidas, que a veces no nos damos cuenta, pero Él te está santificando por la palabra, ¿sí o no? Él te está lavando por la palabra, Él está quitando cosas de nosotros. Pastor, si yo le contara, no hace falta que me cuentes. No hace falta. No hace falta, porque con que tú ya tengas el testimonio de que Él lo está arrancando, de que Él lo está haciendo, entonces déjalo, Él sabe lo que hace. Él te ama con amor eterno, Él nunca te va a avergonzar, Él nunca va a hacer cosas para descalificar a sus hijos. Jamás, porque Él te puso en una posición eterna, te puso para mostrar a su Hijo, te elevó en un lugar donde tú ni siquiera sabías, ni eras digno de ese lugar. Y Él te elevó por su pura gracia, por su puro amor, te puso en un lugar de privilegio. Él te hizo un ser extraordinario para manifestar en tus días a otro ser extraordinario que está en ti, a Cristo en nosotros, amén. Al santo, al ser más... Miren qué maravillosa que es la gracia, que aquel que es puro, pero puro, que no hay nada de falencias, nada de error, no hay pecado en Él, aquel ser que es completamente justo, completamente santo, vive en ti. Vive en ti. Antes no podía ni siquiera entrar adentro de una carpa donde apenas la presencia pasaba. Y eran consumidos por eso. Pero hoy el ser más puro vive en ti. Decidió habitar en ti. ¿Y saben qué lo hace vivir en ti? Su gracia.
su amor por ti. Su amor por ti, su amor por tu descendencia, su amor por tu casa, su amor para manifestar al mundo que hay algo más en nosotros que nuestras propias vidas. Los cambios externos no se darán por imposiciones. Diga conmigo, no me van a imponer. Ni reglas, sino por Cristo creciendo en nosotros. Para mí sería fácil. ¿Saben cuántos conozco, hermanos, que están asfixiados, atados? Hoy teníamos conversaciones con Meli estos días. Ni la tele les dejan ver en algunos lugares. Los asfixian, los ahogan. La vida de Cristo no puede crecer. No saben cómo desarrollar a Cristo. Viven encapsulados, metidos dentro de una religión porque te dicen esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Los condenan, les echan más maldición encima porque no pueden disfrutar de la vida. Y algunos son tan piadosos, son tan devotos del Señor, pero algunos se esclavizan tanto a la religión porque le visten al muerto por fuera. Y esto no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa. Esto no quiere decir que tengamos el derecho de hacer lo que queramos, sino que la vida de Él empieza a manifestar por fuera lo que Él es realmente por dentro nuestro. Amén. Entonces un día nos daremos cuenta que hay cosas que usamos que ya no representan a nuestro Dios. Somos columna y baluarte de la verdad. Somos la representación de Cristo en la tierra. Y habrá cosas en nuestra vida que ya no lo representan. Y de eso tenemos que ser libres. Nos daremos cuenta que ese vocabulario que usamos ya no lo representa, que esas cosas que nos gustaban hacer ya no lo representa. Entonces los cambios se tienen que dar naturalmente. Ya no me agrado como era, no me agrado lo que hacía, no me agrado lo que veía, no me agrado las conversaciones que tengo. ¿Cuántas veces nos quitó el Señor de conversaciones indebidas? Nos apartó de círculos viciosos entre la familia, entre los amigos, entre lugares, porque sabíamos que había algo adentro nuestro que nos decía, no podés estar en este lugar, no podés estar en estas conversaciones, no podés estar en estos ambientes, porque yo no estoy siendo manifestado, no estoy siendo mostrado. Y no quiere decir que te metas en una cueva, te escondas. No, habrá momentos que Dios querrá usarte para manifestar su misericordia, su amor al mundo. Pero no se trata de que tú te contamines con el mundo. Cierro con esto, 1 Juan 3:1. ¿Cuántos han entendido la palabra? ¿Cuántos están entendiendo lo que el Señor está hablando? Por ahí no es un mensaje por ahí que conmueve nuestras emociones, pero sí que te llevas algo sustancial para tu vida. Algo sustancial, no solo por ti, sino por tu casa, por tu generación. Algo está el Señor produciendo en nosotros. 1 Juan 3:1 al verso 3. Mirad, esto quiere decir, presten atención, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? ¿Usted ha dimensionado eso? O sea, ¿cuál? Esa palabra ¿cuál? Manifiesta ¿no? Como un tamaño. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Para que seamos, ¿qué? Llamados hijos de... ¿Cómo te llaman en tu casa? ¿Cómo te ven en el trabajo? ¿Cómo te ven en tu familia? ¿Has tenido el testimonio de que te llaman, estos son verdaderamente hijos de Dios? Capaz que no te lo digan, pero te lo van a hacer saber. Pero tú tienes que tener el testimonio. Tú tienes que tener el testimonio de que eres llamado hijo de Dios. Para que seamos, miren con cuál amor para que seamos, o sea, tiempo futuro dice seamos llamados. Realmente tú eres hija. Tú eres hija de Dios. Realmente tú eres hijo de Dios. Hay algo en ti que es extraordinario. Hay algo en ti que sale fuera de lo común. Hay algo en ti que se nota que eres apartado. Por esto el mundo, ¿qué hace el mundo? No nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos, alguien puede decir conmigo, soy hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos
semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué le pasa? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oh Dios, yo le daría un aplauso a la palabra. Yo le daría una palabra. Esta es mi esperanza, amados. Que seremos como Él, y nada podrá detener en mí, en usted, lo que Dios ya dijo en la eternidad. No se va a detener. Somos el resultado de vernos en Él. Si podemos contemplar su pureza, seremos absorbidos de tal manera por esa realidad que nada impuro podrá movernos de lo que somos en Cristo. Quizás te miras y te acusa lo que hiciste ayer, pero cuando lo vemos a Él, todo lo que fui ayer solo fue consecuencia de mi ignorancia, de la ignorancia que me gobernaba. Pero desde ahora en más, vamos, tienes que levantar tu mano y cerrar conmigo esta palabra. Voy a vivir para contemplar la hermosura de su santidad. Mi vida, tu vida dirán: santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Amén, amén y amén. Gloria al